la clase. Ya de este tipo de circuitos creo que es el único que nos falta, el diferenciador, si no mal recuerdo. Entonces, pues vamos a empezar a trabajar hoy con él. El diferenciador, igual que el integrador, va a depender su funcionamiento básicamente de un componente que es el capacitor. Esto significa que va a estar bajo las mismas consideraciones del integrador. ¿A qué me refiero? A que la parte de la respuesta en frecuencia también se va a ver íntimamente afectada según el valor del capacitor, bueno, de la capacitancia con la que estemos trabajando, y también por el hecho de que análogamente al integrador, las frecuencias con las que nosotros podemos estar integrando, bueno, las frecuencias en la señal de entrada que nosotros podemos estar, perdón, dije integrando, que podemos estar derivando, también van a ser restringidas. Entonces, bueno, y ya tomando en cuenta eso, vamos a ver que el diferenciador lo que va a hacer es producirnos una salida que va a ser proporcional a la tasa de variación de la entrada. ¿Recuerdan qué es la integral? Perdón, la integral, la derivada. Ajá, pero desde una interpretación más física. El cambio. Ajá, exactamente, nos está dando una razón de cambio. Una derivada muy pronunciada nos está diciendo que la señal con la que estamos trabajando está cambiando muy rápido. Una señal más lenta, pues nos está diciendo que está variando este, pues nuestro parámetro de manera menos agresiva. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Para poder hacer la diferenciación, solamente debe pasarse al amplificador la porción cambiante de voltaje de entrada, y la ganancia del circuito diferenciador pues va a aumentar conforme aumenta la proporción del cambio de la entrada. Es decir, que la parte que nosotros vamos a estar diferenciando solamente deberá de corresponder a la parte en la que está variando el voltaje. Si no, pues, ¿cuánto es la derivada de una constante? Cero. Exactamente, entonces nosotros estaríamos teniendo, ya saben que nunca vamos a tener valores exactamente iguales a ceros, pero sí valores muy pequeños. Por lo tanto, para que podamos estar realizando la diferenciación de manera adecuada, el voltaje que debemos introducir es aquel voltaje que va a estar cambiando. Ay, perdón. Entonces, nosotros vamos a emplear, como ya dije, un condensador como elemento de entrada al amplificador operacional. Este capacitor lo que va a hacer es permitirnos ir realizando la parte este, de la derivación propiamente, recordando que el integrador se intercambiaban. ¿A qué me refiero? Que aquí iba el condensador y aquí la resistencia. Ahora el condensador lo tenemos aquí y la resistencia de este lado. ¿Cómo vamos a obtener la ecuación de respuesta? Primero que nada, vamos a recordar cuál es la corriente del condensador. ¿Alguien se acuerda cómo se obtenía eso? Es decir, lo que les estoy preguntando es, ¿recuerdan cómo es la corriente del capacitor? Era la integral, ¿no? No, no era la integral. Entonces la derivada. Bueno, sí, si no es una es otra. Entonces, aquí tomamos en cuenta la capacitancia,
Pero una cosa muy importante es que nosotros, bueno, no nosotros, sino va a ir variando el voltaje conforme pasa el tiempo, lo cual significa que precisamente es la derivada del voltaje en el capacitor, pues respecto al tiempo en el que nosotros estemos tomando en cuenta pues esta parte de la derivada. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, ¿qué otra cosa nosotros debemos de considerar? Ya sabemos, bueno, por lo que tenemos en el circuito es que el voltaje del condensador va a ser el voltaje de entrada. Vamos primero que nada a suponer que nuestro amplificador operacional es ideal. Por lo tanto, la corriente que va a pasar a través de la resistencia de retroalimentación va a ser igual a la corriente del condensador. Esto significa que no va a ir pasar corriente por aquí, sino que vamos a tomarlas como la misma. Por lo tanto, la corriente de la resistencia es igual a la corriente, bueno, menos la corriente del condensador. De ahí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Fíjense que nos falta ver, bueno, considerar que el voltaje de salida va a tener una forma muy particular. Recordamos que el voltaje que nosotros tenemos aquí es el mismo voltaje que tenemos acá. De modo que conocemos la resistencia y estamos averiguando precisamente la corriente del resistor. Si tenemos que estas dos son iguales, esta y esta, esto va a ser igual a menos la corriente del capacitor, pues por la resistencia, porque el voltaje nos va a estar dando el mismo. De modo que el voltaje a la salida, ¿qué forma va a tener, muchachos? Vamos a despejar, si conocemos aquí la corriente del capacitor y aquí está, pues es lo que nosotros vamos a utilizar. Menos vamos primero a despejar la parte de la corriente, que ahora ya lo vamos a sustituir por este valor, que es el mismo voltaje, y ya reacomodándolo, menos. Recordando que cuando nosotros estamos trabajando en corriente alterna, vamos a tener algo que se conoce como capacitancia inductiva, perdón, inductancia capacitiva, que es el comportamiento del capacitor similar a una resistencia. ¿Qué era lo que habíamos dicho respecto al comportamiento de la inductancia capacitiva? Que ésta va a ir disminuyendo según vaya aumentando la frecuencia. Es decir, que el circuito diferenciador tendrá una ganancia elevada en componentes de alta frecuencia en la señal de entrada. Por lo tanto, los ruidos provenientes de resistencias y semiconductores que estén pues presentes en nuestro circuito van a verse amplificados. Si se ven amplificados, entonces nosotros vamos a tener ciertas inestabilidades en el circuito. También vamos a tener inestabilidades cuando la respuesta del diferenciador se aproxime a la atenuación que ya habíamos hablado en su momento, que era de 6 decibeles por octavas de un amplificador, bueno, eso era de un amplificador compensado. ¿A qué nos referimos aquí? Dejen hago el dibujito sobre esta misma de esto, este nos va a servir. Lo voy a copiar y le voy a hacer las adecuaciones que nos hacen falta.
Ujú. Esta es la respuesta que ya de por sí conocemos derivada del hecho de estar utilizando un condensador. La que teníamos para el integrador tenía esta forma cuando no estaba compensado y cuando ya estaba compensado. Vamos a ver que sucede algo más o menos similar. Lo que nosotros vamos a tener es que, como les decía, va a tender a ser inestable cuando la respuesta del diferenciador, es decir, ese momento en el que la ganancia va a subir a razón de 6 decibeles por octava, va a aproximarse a una atenuación progresiva, así se le conoce. ¿Cuándo sucede esto? Vamos a tener algo aquí así. Más o menos por aquí. Y de este lado, esta curvatura que tenemos y aquí tenemos, esperen tantito, déjenme lo dibujo bien. Esta tendría que tener la misma inclinación, nada más que la dibujé chueco, pero también son 6 decibeles por octava. Y aquí también son 6 decibeles por octava. Ujú. La parte esta de aquí, la parte de la línea delgadita, corresponde a la ganancia que nosotros tenemos en lazo abierto y propiamente la respuesta que vamos a tener en el diferenciador va a ser esta de aquí. Va a ir incrementándose su ganancia, va a llegar a un punto en el que es pues lo máximo que puede el aumentar, que va a estar dado por la ganancia en lazo abierto, y de ahí va a ir decreciendo la amplificación que va a tener nuestro circuito. Es cuando se empieza a acercar aquí, lo que tenemos es que se está acercando a la atenuación progresiva, pues que ya conocíamos nosotros del amplificador compensado. Si la respuesta en lazo abierto del amplificador operacional se está atenuando a 12 decibeles por octava en alguna parte de su gama de frecuencias, cuando sucede esto, cuando sucede esta atenuación de 12 decibeles por octavas, lo más probable es que nosotros tengamos oscilación en la respuesta a la salida. Eso quiere decir, y en resumen, es que el diferenciador es un circuito bastante inestable, útil sin lugar a dudas, pero bastante inestable, y nosotros tenemos que tener ciertas consideraciones a la hora de estarlo utilizando. Por supuesto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es estabilizarlo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que evitar las características indeseables del diferenciador, como esta facilidad para que varíe, que estas oscilaciones que tiene. Y además
pues tenemos que recurrir a ciertos métodos donde evidentemente tenemos que tratar de que suceda esto de estabilizar el circuito. Hay algunas maneras en las que nosotros lo vamos a hacer. La primera es que vamos a hacerle unos reajustes al circuito que ya conocemos, lo cual significa que va a estar operando de la misma manera, me refiero a que va a estar integrando. Sin embargo, lo que vamos a tener aquí es que va a ser más estable. Déjenme copio otra vez la figurita. ¿Y cuáles son los ajustes que le vamos a ir haciendo? En primera, así como lo habíamos hecho de manera anterior, aquí vamos a poner, ahora en lugar de una resistencia paralela al capacitor, un capacitor paralelo a la resistencia. A este capacitor lo vamos a llamar CS, para que no nos confundamos con el otro. Vamos a elegirlo de modo que vaya iniciando la atenuación progresiva de estos 6 decibeles por octava, pero pues por encima de la frecuencia máxima de diferenciación, lo cual nos va a permitir reducir la presencia de ruidos que tengan alta frecuencia. ¿Sí se entiende qué es lo que está haciendo el condensador aquí en esta parte? Va a iniciar la atenuación de 6 decibeles por octavas arriba de la frecuencia máxima de diferenciación que nosotros necesitamos. Y al hacer esto, es decir, al iniciar la atenuación progresiva por encima de la frecuencia máxima que nosotros necesitamos, va a disminuirse la presencia de ruidos de alta frecuencia. Esa respuesta esa respuesta en frecuencia del añadir este capacitor aquí va a tener esta forma en matemática, esta expresión. ¿Qué es lo que vemos? 2pi por la... Lo que vemos aquí es que el único involucrado en esta frecuencia que nosotros estamos tratando de mover es el capacitor estamos buscando, con el que estamos buscando hacer la compensación. Y luego de ahí nosotros vamos a añadir otro elemento que también va a ir acompañado, pero ahora a nuestro capacitor, que es el que está en la entrada, el que está propiamente haciendo la diferenciación. Le vamos a añadir una resistencia que también va a ser para la compensación. ¿Qué va a hacer esta? Recuerden que nosotros teníamos en el amplificador inversor una resistencia y otra resistencia en retroalimentación, y que estas dos nos daban como resultado la ganancia, la relación entre ambas. Vamos a hacer algo así aquí. Pero en este caso, esta resistencia extra que le estamos añadiendo nos va a fijar un límite a la ganancia de alta frecuencia. ¿Esto qué significa? Que nos proporciona un cierto margen de fase para que sea estable el sistema y nos va a reducir las demandas de corriente en el voltaje de entrada. Este efecto en la compensación, en la respuesta, va a tener una forma particular que ahorita la voy a dibujar, y que en conjunto, es decir, este capacitor de compensación y esta resistencia en compensación, nos van a dar una mejor respuesta de nuestro derivador. Voy a copiar esta y vamos a usarla.
Aquí tenemos esta frecuencia 1, que creo que no la puse, no. Esta frecuencia 1 va a estar dada únicamente, sabemos 2pi, pero en este caso viene por la resistencia de compensación con la capacitancia del capacitor que está derivando, y esa frecuencia 1 va a estar aquí. La frecuencia 2, que ya vimos quién la determina, viene de este lado. Significa que al añadir nosotros estas dos componentes del circuito, vamos a tener de este lado un comportamiento que va a ser propiamente del diferenciador, y de este lado, fíjense cómo nosotros tenemos el circuito aquí. Este circuito que está en retroalimentación, el capacitor, nos está dando la forma de un integrador que nos permite compensar aquellas frecuencias que nos van a desestabilizar al sistema. Esta parte corresponde a un ¿Ocupamos el circuito como integrador propiamente? No. Solamente que el comportamiento de esa compensación tiene forma de integrador. No sé si hay alguna duda ahí. Y esta estaba dada por 2pi. Chicos, ¿sí se entiende esa parte? ¿O hay duda en eso que les estoy comentando del integrador? No, al parecer, maestro. Por favor, chicos, dudas. No, maestra, ninguna. Ok. Fíjense que en nuestro circuito que tenemos aquí dibujado, pues como les decía, lo que tenemos es precisamente la semejanza con un integrador compensado, que es el mismo que ya vimos la clase pasada. Y en la figura de la gráfica vamos a ver que F2, que es el lugar donde F es igual a 1 sobre 2pi y RC, ¿sí? Este de aquí, hasta nuestra frecuencia de corte, el circuito va a usarse, puede usarse como integrador, y que de este lado, de esta F hasta acá, va a funcionar como un diferenciador estable. La frecuencia que nosotros estamos buscando, la F1, debe ser, se debe buscar que sea tan baja como sea posible para tener la gama y la precisión deseadas. Si no es lo suficientemente baja, nosotros no vamos a estar pudiendo realizar la derivación en donde nos hace falta, porque recuerden que el filtro del diferenciador es bastante inestable. ¿Cómo vamos a elegir RC, perdón, y CC? Van a elegirse de una manera tal que RC por el capacitor sea igual a R por CC. Tienen que buscar esa similitud, de modo que buscamos que F1 sea igual a F2 y que este pedacito que nosotros tenemos aquí, que es el que funciona como un filtro pasabanda, ahorita, bueno, la próxima clase, yo creo que la próxima clase ya empezaremos a ver filtros, pero esta de aquí lo que nosotros esperamos es que se vea muy pequeña.
¿cuáles son los materiales que nosotros elegimos de preferencia como materiales del capacitor para poder construir nuestros circuitos? Generalmente elegimos condensadores de poliestireno o de teflón de alta calidad. ¿Qué es alta calidad? Uno de Mylar, para frecuencias que sean más altas. Y en la parte de construcción, hasta el momento creo que sería todo. Ya vemos cuándo se utiliza como filtro, pero en próximas clases, porque esta misma base del integrador y del diferenciador nosotros la podemos utilizar como filtro, porque de hecho, dándoles un sneak peek, esta forma que nosotros tenemos aquí es la de un filtro pasabanda, pero ya vamos a ver un poquito más después. Ahora, creo que, por ejemplo, en el voltaje de entrada, si tiene esta forma, ¿sí recuerdan cuál sería la forma a la salida? Perdón, aquí no, no. Ay, ¿por qué se va hacia abajo? ¿Cuál sería la forma a la salida de esta señal? Bueno, no curva, sino recta. Ya saben que aquí tendría otro triangulito y así. ¿Sí recuerdan? Cuando derivamos esto, lo que nosotros estaríamos teniendo, bueno, estamos teniendo, sería esta forma de aquí. Este más o menos llega igual a T2. El detalle es que aquí nosotros tendríamos 4 volts y aquí menos 4 volts. Y esa sería la respuesta que nosotros estaríamos esperando del derivador. ¿Hay alguna duda hasta acá, muchachos? No, maestra. ¿Seguros? ¿Seguras? Pues yo seguro, no sé mis compañeros. Ok. Entonces, si ya no tienen más dudas, ¿cuál es la duda, Sandra? ¿O no hay duda? Ah, ok. Ah, ok, gracias. Si ya no hay dudas, nos quedamos ahorita hasta acá. Vamos a ver algunas consideraciones para la construcción de ambos circuitos, además de las que ya les dije, pero hay como maneras más sencillas, bueno, por decirlo de alguna manera, de considerar las entradas, porque aquí lo que nosotros estamos haciendo es estabilizando los circuitos, viendo qué componentes podemos utilizar para que se comporten de una mejor manera, pero sí hay otras formas en las que considerando desde las frecuencias con las que vamos a estar trabajando,
cuál sería el modo más sencillo de poderlos estar diseñando, que les serviría mucho para, si es que aún tienen materias pendientes, creo que en la de control e instrumentación, no me acuerdo cómo se llama en la carrera esa clase en la que a veces les ponen a controlar ciertos elementos utilizando amplificadores operacionales, pues esta les puede servir. Sí, chicos, sí, ya no hay ninguna duda, entonces nos vemos el día con ustedes, los veo hasta el día jueves. Sí, jueves, ¿no? Y recuerden, ya no los voy a molestar, no les voy a encargar nada, porque recuerden que el miércoles es el último día para su reporte. Por favor, no he terminado de revisar los videos y circuitos que me mandaron. Fueron poquitos, desafortunadamente, pero sí me ha llevado un poquito de rato. Recuerden que a pesar de todo, aunque no entreguen las prácticas, lo más importante sigue siendo la teoría. Entonces, no se me desanimen en caso de que no hayan podido realizar la práctica con el material. Siempre es mejor, pero con que la hayan hecho simulada, pues no está bien, pero se entienden las circunstancias. Por favor, no se me desanimen, traten de no dejar la materia de lado, no la den de baja todavía. Por favor, muchachos y muchachas.